Buenas noches, Dios le bendiga a todos, hermanos y amigos, en esta preciosa noche. Reciban saludos de mi parte en el amor del Señor, su hermano Octavio, y también de nuestro pastor, el reverendo Israel Medina, de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Un Nuevo Comienzo, en Longwood, Florida. Damos gracias al Señor porque en esta noche podemos llegar hasta ustedes con este pequeño estudio de la palabra por medio de estos medios cibernéticos, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque nos permite, ¿verdad?, compartir con ustedes la palabra, la porción de la palabra del Señor que tendremos o que estaremos considerando en esta noche. En esta noche, pues continuaremos con nuestra serie de estudio bíblico, como acostumbramos todos los miércoles en la noche llevar, ¿verdad?, a cabo esta serie de estudio de la palabra. Y como herramientas vamos a estar utilizando en esta noche la palabra de Dios primeramente, una Biblia. Si tiene su Biblia a mano, pues tómela con usted para que pueda ir a la luz de la palabra todo lo que pensamos decir en esta noche. Y también el leccionario bíblico pentecostal, el cual utilizamos para llevar a cabo todos nuestros estudios bíblicos, ¿verdad?, semanalmente. Hoy estaremos considerando la lección número 17. La lección número 17 es la que estaremos considerando en esta noche. El tema que tenemos para hoy es Cristo exaltado sobre todas las cosas. Cristo exaltado sobre todas las cosas. Y el material bíblico se encuentra en Primera de Pedro, como estamos estudiando, de los versículos 3 al 5. Vamos a estar ahí meditando, ¿verdad?, y hablando algunas cosas acerca de esta carta. La afirmación fundamental dice: Jesús vivió abnegadamente en favor de la humanidad. El justo murió por el injusto para llevarnos hasta la misma presencia de Dios, ¿verdad? Fue el sacrificio que Cristo hizo para salvar a la humanidad de la condenación del pecado. En esta última lección de Primera de Pedro, ya esta es la tercera que hemos estudiado, esta carta se compone de 5 capítulos. Estudiamos el capítulo primero, el capítulo 2, y en esta noche vamos a resumir el capítulo 3, 4 y 5, parte del capítulo 3, ¿verdad? En este estudio, para así cerrar, ¿verdad?, el contenido de la carta, pues el apóstol Pedro continúa exhortando a sus lectores, a la iglesia, a aquellas personas a quien le dirigió la carta al principio y a través de toda la historia, a todos los que hemos creído en Dios, ¿verdad? Pero vuelve a utilizar, nos llama la atención que vuelve a utilizar o sigue utilizando durante esta carta el modelo de Jesucristo para nosotros, para que nosotros podamos ver que con la ayuda de Dios sí podemos ser vencedores ante las pruebas, ¿verdad?, que vienen muchas veces a la vida del cristiano. Él hace esto para alentar la fe de los hermanos que estén pasando o estuvieron pasando en aquel momento o estén pasando actualmente por diversas pruebas, ¿verdad? Como estaban pasando los hermanos de aquellas iglesias del Ponto, de Galacia y de todos esos sitios de Bitinia que estaban dispersos a todo aquello que él dirigió la carta originalmente, pero que sigue teniendo efecto, ¿verdad?, en la iglesia del Señor en toda la tierra. Aquellos
habían tenido que emigrar por la persecución que habían recibido, ¿verdad? De aquel emperador, como dijimos en el primer capítulo, que se dio a la tarea de perseguirlo. Pero no deja de seguir enfocándose Pedro aquí en el sufrimiento, ¿verdad? Como el punto principal de la carta, diciendo lo que debemos de hacer cuando llegan momentos de prueba, de sufrimiento a la vida del cristiano, ¿verdad? Cuando sufrimos a causa de Cristo, pues realmente el sufrimiento no es en vano, sino que un día tendremos la recompensa. Amén. El primer tópico que vamos a estar considerando es la gracia en medio del sufrimiento. La gracia que debemos de hallar delante de Dios en medio del sufrimiento. El capítulo 3, de los versículos 14 al 4:6, vamos a estar considerando. Aquí Pedro enfatiza o sigue enfatizando en que si el creyente, cuando uno cree en Dios, cuando uno ha depositado su confianza en Dios, si tenemos que sufrir por hacer el bien, somos considerados bienaventurados o dichosos, ¿verdad? Porque si sufrimos haciendo el bien, pues esto agrada a Dios, ¿verdad? Porque estamos siguiendo el ejemplo que Cristo nos dejó, que ustedes saben que la salvación de nosotros se pagó a través del sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? ¿Verdad? Y si seguimos ese modelo que Cristo nos dejó, pues somos bienaventurados. Y es la voluntad de Dios muchas veces que pasemos por ciertas pruebas para irnos moldeando y irnos dando la forma que Dios quiere, como hablábamos la semana pasada, formando ese carácter que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Además, ese sufrimiento o tribulación nos ayudará a crecer y a fortalecernos en la fe en Dios, que es lo que todos debemos de procurar, ¿verdad? Que esa fe de nosotros se fortalezca cada día se fortalezca más para que podamos permanecer firmes en los momentos difíciles de la vida. Pedro enfatiza en que mejor es sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal, ¿verdad? Porque si sufrimos haciendo el bien, la Biblia dice claro que tendremos recompensa en el cielo, pero si sufrimos haciendo el mal, pues recibimos doble castigo, porque aquí en la tierra pues tendremos las consecuencias de la maldad y también en la eternidad. En otras palabras, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 17, porque esta breve, dice el apóstol, porque esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, hay recompensa. Por más que suframos aquí en la tierra, esto es breve comparativamente con lo que vamos a recibir de parte de Dios cuando estemos en su presencia. Todos nosotros hemos recibido la salvación por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de los sufrimientos que tuvo que padecer por todos nosotros. Por eso, por eso a Cristo le llaman el siervo sufriente, por lo mucho que tuvo que sufrir por nuestra salvación. Los versículos 18 al 22 son considerados una confesión de fe que incluye la muerte, resurrección y exaltación de Cristo. Y es bien profundo esto, obviamente no podemos entrar en detalle, pero es bien profundo. Cristo padeció una vez por todas por los pecados de la humanidad, ¿verdad? Pero fue vivificado en el Espíritu y fue también y predicó a los espíritus que estaban encarcelados, que habían desobedecido a Dios y que estaban en las profundidades de la tierra. Dice que Cristo
Durante esos 3 días que estuvo en el sepulcro, dice que descendió a los lugares más profundos a predicarle a esos espíritus encarcelados, ¿verdad? Para que tuvieran la oportunidad de ver el cumplimiento de esa promesa de que el Hijo de Dios vendría a la tierra para salvar como se había prometido. Y dice la palabra que Cristo resucitó al tercer día y subió al cielo, ¿verdad? Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo en favor de nosotros. Está allí a la diestra del Padre. Allí recibió la exaltación máxima. Volvió a su lugar de donde había descendido. Por eso vale la pena. Vale la pena muchas veces cuando tenemos que padecer un poquito de persecución, porque por más que nosotros pasemos aquí en la tierra, por más prueba o persecución que tengamos, nunca se puede comparar con lo que Cristo tuvo que padecer por cada uno de nosotros. El capítulo 4, del 1 al 6, Pedro nos invita a ser buenos, a hacer el bien, a ser buenos administradores de la gracia de Dios, y nos manda a que vivamos apartados de todas las cosas que practican aquellos que no le sirven al Señor. El cristiano debe distinguirse ante las personas que no le sirven a Dios, porque tenemos que demostrarle al mundo de que la vida del Señor es diferente, aunque muchos la llamen aburrida, aunque muchos no la quieran aceptar. Nosotros sacrificamos los deleites de la carne para agradar a Dios con nuestro diario vivir. Tenemos que vivir apartados de todas aquellas cosas que practican los impíos, las personas que viven lejos de Dios y sin esperanza. Esas personas que no sirven al Señor, que no han dado un paso de fe. Y el apóstol Pedro menciona en esta carta algunas de las cosas que debemos de apartarnos de ella, debemos de apartarla de nuestras vidas, porque no son cosas que agradan a Dios. Y entre ellas menciona la lascivia, menciona la concupiscencia, menciona las orgías, menciona la idolatría, entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras tantas cosas que debemos apartar de nuestras vidas para vivir una vida agradable delante de Dios. Porque estas cosas no agradan a Dios, ¿verdad? Y si queremos vivir una vida agradable delante de Dios, como estamos llamados cuando venimos a los caminos del Señor, debemos de apartar todas estas cosas de nuestras vidas, de nuestro diario vivir, para que Dios se agrade siempre, ¿verdad?, de nuestro diario vivir. Siempre mirando, como menciona el apóstol aquí en esta carta, el blanco de nuestra soberana vocación, que es Jesucristo. Mirando que Cristo, aunque vivió aquí en la tierra por espacio de 33 años, nunca pecó, siempre estuvo en comunión con el Padre, haciendo la voluntad de Dios mientras realizaba su ministerio aquí en la tierra. El segundo tópico que tenemos, el subtópico dice: instrucciones durante el sufrimiento. Las instrucciones que Pedro les da a la iglesia durante el periodo de sufrimiento. El capítulo 4, de los versículos 7 en adelante, ¿verdad? Dice que nosotros, los creyentes, sabemos que el fin de todas las cosas se acerca, sea del propósito escatológico de Dios o sea de la vida personal de cada uno de nosotros. Y tendremos que rendir cuenta de todo lo que hemos hecho delante de la presencia del Señor. Por tanto, hay que ser sobrio, mantener la sobriedad en todo momento de nuestras vidas, que quiere decir sabiduría, ser sabio en nuestra manera de vivir, confiando siempre en Dios, en la dirección de Dios por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir una vida que sea agradable delante de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y en esto que enfatiza Pedro una y otra vez en estos capítulos, ya que como dijimos en el principio, ¿verdad?, en el primer capítulo, muchos de aquellos hermanos que estaban expatriados, pues
se habían desviado o estaban fríos espiritualmente o estaban a punto de abandonar la fe, ¿verdad? Porque ellos creían que Dios lo había abandonado, pero no. Por ahí hay un dicho muy común entre los creyentes que dicen que cuando Dios permanece en silencio es porque está trabajando en favor nuestro, en favor de nuestras peticiones. Dios nunca se olvida de nosotros. El Señor está siempre presente, ¿verdad? Muchas veces consideramos que el amor fraternal, la Biblia dice claro que a veces que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero no podemos permitir que esto acontezca en nuestros medios. Mientras estemos aquí en la tierra, el Señor nos ha llamado a amarnos unos a otros, ¿verdad? Y lo dijimos al principio y volvemos y repetimos, este primer mandamiento que Cristo les dio tanto al pueblo de Israel como a todo el que cree en Él, ¿verdad? Que debemos de amarlo a Él más que todas las cosas, sobre todas las cosas, el amor hacia Dios. Y Cristo dijo más, Cristo dijo, y el segundo mandamiento, ¿verdad?, que hay que cumplir con él a cabalidad, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amarnos unos a los otros. No podemos dejar que el enemigo con sus engaños trate de quitarnos el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones el uno para con el otro. Y el apóstol lo enfatiza, ¿verdad? Y aunque el amor fraternal muchas veces pues, puede tener límites, no debe, pero muchas veces puede tener el amor ágape, el amor con el cual Dios nos amó a nosotros, es el que debemos de procurar. Un amor sincero, un amor sin fingimiento, un amor puro, ¿verdad? Porque de eso se agrada Dios. Dice dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿verdad? Ese amor tan grande que Dios nos enseñó, ¿verdad? Que Dios nos dio como ejemplo, es que debemos de tener entre nosotros. La Biblia nos dice que hay que sufrir con los que sufren y llorar con los que lloran. El dolor del hermano es nuestro dolor. Y esa es la hermandad que Pedro enfatiza aquí en su carta, que debe de haber siempre en el pueblo del Señor. Esa hermandad de que sintamos todo, o todo tengamos el mismo sentir, ¿verdad? Como hubo allí en el aposento alto el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó aquel mensaje en aquella ocasión. La orden que Pedro sigue dando en estos versículos, ¿verdad? Es una que debemos aplicar cada uno a nuestras vidas. Necesitamos cumplir con las ordenanzas, lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque viviendo la palabra somos edificados, a fin de que Dios sea glorificado a través de Jesucristo en todo lo que nosotros hagamos. Es necesario que hagamos lo que nos dice, lo que nos instruye la palabra del Señor, porque para eso hemos sido llamados. Es bueno, hermano, es bueno, porque Dios nos dice a nosotros de la forma, de la manera que debemos de vivir. Y no hay duda de que esta carta de Primera de Pedro pues, fue escrita para aquellos hermanos en el siglo I, pero también de generación en generación sirve de aliciente a la iglesia, ¿verdad?, que está aquí en la tierra, y a la iglesia de todos los tiempos. Y aunque él escribe para personas de todas las edades, por ejemplo, en el capítulo 2, que se hablaba tanto acerca de la vida conyugal entre matrimonios, entre esposo y esposa, cómo debemos de ser nuestro trato, nuestro diario vivir, cómo la mujer debe de conservarse para Dios y el hombre al servicio del Señor y todas esas cosas. Consejos muy sabios que nos ayudan a estar firmes en los momentos difíciles, porque los momentos difíciles a nuestras vidas siempre van a llegar. Siempre van a llegar pruebas, siempre van a llegar momentos de tribulación a nuestras vidas. Pero con la ayuda del Señor siempre vamos a ser más que vencedores. Pedro cita aquí a Proverbios 11:31 en la versión griega, versión anterior, ¿verdad? Que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Queriendo decir esto, hermanos,
que la salvación, pues servirle al Señor no es fácil. Cuando estamos en medio de un mundo, ¿verdad? Que hay tantas tentaciones, tantas distracciones, tantas cosas, que lo que buscan es alejarnos de Dios, apartarnos de Dios, que borremos de nuestra mente todo lo que se llama Dios, todo lo que se llama Creador, ¿verdad? Son muchas las cosas que luchan contra nuestra creencia, ¿verdad? Contra lo establecido por Dios. Pero vale la pena, porque al final tendremos la recompensa. Y sabemos que un poco de tiempo más aquí en la tierra y un día estaremos eternamente morando con el Señor y disfrutando de aquellas cosas que Él ha preparado para nosotros. Es lo que la Escritura enfatiza, en que debemos de permanecer firmes, debemos de permanecer inmovibles ante las cosas que a veces suceden en la vida de cada uno de nosotros. El último tópico dice exhortaciones finales de la carta de Pedro a la iglesia, tanto a los lectores como a la iglesia de todos los tiempos, ¿verdad? Y a los hermanos de todas las edades. La última exhortación que Pedro hace aquí en el capítulo 5, ¿verdad? En los últimos versos del capítulo 5, la dirige especialmente a los pastores y a los líderes de la iglesia, tanto de aquellos tiempos como de estos tiempos, ¿verdad? Y les manda, les exhorta a que cuiden de la grey de una forma responsable, cuiden del rebaño que Dios puso un día en sus manos para que ellos fueran los responsables ante Dios por cada uno de los miembros que Dios le permite tener, y que voluntariamente ellos aceptaron, ¿verdad? Como parte de su devoción hacia las cosas del Señor, ¿verdad? Y dice que deben de permanecer firmes, deben de cuidar lo que Dios les dio, para que sean partícipes de esa corona incorruptible de gloria que el mismo Señor Jesucristo un día le entregará y le pondrá sobre su cabeza. Es maravilloso, es maravilloso. Sabemos que la vida de muchas veces los líderes, los pastores, no es fácil, pero tendrán su recompensa de manera especial. Sé que esa corona de gloria incorruptible que de Cristo mismo le pondrá a ellos en su cabeza para recompensar su trabajo, su labor aquí en la tierra en favor de esos pequeñitos que Dios ha puesto en sus manos. También le habla también a los jóvenes que se van levantando y los que se levantaban en ese tiempo. Sigue hablándole y dice a los jóvenes que deben de obedecer a los ancianos de la iglesia, o sea, a la gente mayor, para que sean sabios. Un joven que sigue el consejo de la gente adulta, pues es un joven que madura y en la vida se prepara para enfrentar todos los retos de la vida, que la vida a veces tenemos que enfrentar, ¿verdad? Para ser sabios debemos de seguir el consejo de los ancianos, lo que han pasado ya, lo que han vivido, ¿verdad? Si nos aconsejan de la manera en que debemos de comportarnos, debemos de hacerlo por nuestro propio bien. Él le dice que sean sumisos, ¿verdad?, al consejo de los ancianos. Muchas veces, pues, a los ancianos se tienen poco en las iglesias y ahora las generaciones que han ido surgiendo a través del paso del tiempo, pues creen que todos lo saben y que los ancianos pues no tienen la capacidad para aconsejar las nuevas generaciones, y es un error, porque cuando nos aferramos a esos consejos y nos llevamos de ellos, pues las cosas no van bien en la vida y podemos ser más certeros en los pasos que damos en la vida, ¿verdad? Porque esto agrada a Dios, que los jóvenes sean obedientes. Efesios 6, 12, 18 nos dice el apóstol Pablo que todos los creyentes, como creyentes, ¿verdad?, tenemos que usar siempre la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el día del mal. Sabemos, hermano, que la Biblia es clara y dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, ¿verdad?, de las tinieblas de este mundo, contra las huestes de maldad que existen, ¿verdad?, en los aires.
Y por eso tenemos que aferrarnos a esa armadura de Dios, a la palabra, a la fe, ¿verdad? A la salvación que hemos recibido de parte del Señor. Debemos de siempre ir con la mente puesta en Jesucristo, ¿verdad? Que es el autor y consumador de nuestra fe, para que podamos ser más que vencedores. Porque recuerden que la victoria no es del que empieza, la victoria es del que llega al final, el que termina, ¿verdad? En las cosas del Señor. Y en el caso del Señor, pues la victoria para aquellos que creemos en la salvación del alma es cuando lleguemos ya a la presencia del Señor, cuando todo haya terminado aquí, que tengamos que ir a morar en la presencia del Señor, que hayamos peleado la buena batalla, guardado la fe para recibir esa corona, ¿verdad?, que el Señor ha prometido para aquellos que le han sido fieles. Vemos en ese versículo 8 del capítulo 5 que dice: sed sobrio, el mismo Pedro hablando, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, el mismo diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es algo, hermano, que nunca podemos borrarlo de nuestra mente. Tenemos la lucha contra un enemigo, un acusador que nos está acusando constantemente ante la presencia del Señor, un enemigo que todo el tiempo quiere quitarnos, quiere que perdamos lo que Dios nos ha dado. Como Él ha sido derrotado, pues Él quiere que todo, ¿verdad?, aquel que ponga su vista en Él, pues siga esa vida de derrota, ¿verdad?, que ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. O sea que tenemos que aferrarnos, usar, hacer uso de esa armadura para pelear contra las acechanzas del enemigo. Desde el principio de la creación, sabemos que el propósito o la meta principal de Satanás ha sido deshacer todo lo que Dios ha hecho, quitar todo lo que Dios ha establecido. Ustedes ven cómo el mundo quiere cambiar, y todo lo que se nos enseñó que era bueno, ahora el mundo dice que es bueno, o sea, es malo, y lo que era malo ahora es bueno, porque ese es la meta del enemigo de las almas: deshacer las obras de Dios para establecer las obras del enemigo y de la carne, ¿verdad? Pero nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Dios y lo que creemos, ¿verdad?, en que tarde o temprano el bien vencerá al mal. Aunque la maldad se haya multiplicado de la forma que lo haya hecho en estos últimos siglos, sabemos que siempre el bien va a vencer al mal. Y tenemos que hacer lo bueno delante de Dios para tener el respaldo de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Hay que luchar sin descansar, para tratar de impedir que el enemigo de las almas nos quite las cosas que Dios ha hecho, las cosas buenas que Dios nos ha dado, las cosas que Dios ha establecido. Si permanecemos firmes, seguiremos siguiendo el consejo de la palabra del Señor cada día. Alcanzaremos la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es el consejo, ya terminando, que el apóstol Pedro nos da en esa primera carta o primera epístola de Pedro, ¿verdad?, que es a la iglesia en general. Fue a aquellos hermanos que habían tenido que salir corriendo, pero que sigue siendo la palabra viva y eficaz. La palabra que tiene cumplimiento en el momento en que el hombre abre su corazón. Esa palabra tiene cumplimiento en sus vidas. Hoy en día nos ha tocado pasar por pruebas difíciles como la que estamos pasando, ¿verdad?, en esta cuarentena, por este fenómeno que se ha levantado en contra de la humanidad. Pero sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que aunque el enemigo se levante con todos sus ejércitos contra la creación de Dios que somos nosotros, Dios estará con nosotros. Y nuestra confianza está puesta en Él. Y sabemos que un día estaremos en la presencia del Señor para siempre. Como decía Pedro en el capítulo 3 y el capítulo 2 en la lección de la semana pasada, pues nuestra vida aquí es corta, es como un peregrino que va pasando, que va de pasada por algún lugar. Así es nuestra vida aquí en el mundo, ¿verdad? Estamos aquí, pero no somos de aquí.
Sabemos que nuestra esperanza está en vivir eternamente en la presencia del Señor. Así es que le aconsejo a todos los hermanos que tengan la oportunidad en estos días que estamos en la casa, estamos obligados a estar en la casa y que muchas veces se sienten enzorrados porque no tienen nada que hacer, pues léase detenidamente y pídale a Dios que le dé entendimiento para que vea qué rico es nutrirse de los consejos que aparecen en esta carta de Primera de Pedro, las exhortaciones que aparecen a nosotros como individuos, como iglesia, como colectivamente, todo lo que el Señor nos da para que nosotros sigamos fortaleciendo nuestra fe y que nada ni nadie nos pueda mover de la fe que hemos tenido en Jesucristo. Así que en esta noche, pues, Dios le bendiga a todos, Dios les guarde. Espero que haya sido de bendición a su vida estos estudios que estamos llevando en forma breve, hermano. Perdonen la rapidez con que vamos pasando los versículos, pero es que no tenemos tiempo para enfatizar en cada uno de ellos como nos gustaría hacerlo, como lo hacemos usualmente en el templo, pues. Pero espero que le haya sido de bendición a todos y cada uno de ustedes. La semana que viene, pues, vamos a estudiar entonces la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Vamos a resumirla, la segunda carta. Y vamos a ver el beneficio que tienen estas cartas universales que son escritas para la iglesia de todos los tiempos, ¿verdad? Para ayudarnos a mantenernos firmes en los caminos del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes.